Una nueva perspectiva, un espacio en donde podrás escuchar temas para crear una nueva realidad. Profesión, amor, familia, bienestar, espiritualidad, intuición, propósito de vida, prosperidad y otros temas más. Cada episodio está diseñado para ti, una guía que te llevará paso a paso para implementar en tu vida desde el primer día. Una nueva perspectiva, un programa que te permitirá alcanzar cada uno de tus sueños. Descubre tu potencial y disfruta de la vida que mereces. Y ahora con ustedes, Liliana Ruiz. Más allá del umbral de luz, nuestros seres queridos que ya partieron. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Cómo honrar la muerte de un ser querido? ¿Qué pasaría si descubres que están más cerca de ti de lo que crees? ¿Cómo apoyar a una persona que ha perdido a un ser querido? ¿Y cómo superar este proceso del duelo? Bienvenidos a mi programa Una Nueva Perspectiva. Muchas gracias a cada uno de ustedes que me regalan un poco de su tiempo para escucharme, y gracias también a quienes se han suscrito a mi programa desde iTunes, Spreaker, SoundCloud, así como también en mi canal Liliana Ruiz de YouTube. Tengo el compromiso de compartir con ustedes temas que sean de su interés para que al cambiar así su perspectiva puedan crear una nueva realidad. El día de hoy hablaré sobre más allá del umbral de luz, nuestros seres queridos que ya partieron, que incluye algunas sugerencias de cómo sobrellevar un proceso de duelo, vivir con propósito y el cómo usar una experiencia dolorosa como una oportunidad de crecimiento. La muerte es la gran incógnita y el mayor misterio de la humanidad. Tan es así que en nuestra cultura se celebra el Día de Muertos. Existen todo tipo de relatos e historias de personas que comparten sus experiencias sobre el tema, desde haber visto a un ser querido que ya partió, hasta personas que dicen haber tenido una experiencia cercana a la muerte en donde pudieron tener contacto con sus seres queridos que quizás no habían ni siquiera conocido en vida. Por ejemplo, abuelos o un familiar que les dice que aún no es su tiempo y que deben regresar a su cuerpo. Experiencias como estas te hacen cuestionarte muchas cosas, entre ellas, ¿qué hay más allá del umbral de luz? ¿Qué pasa con nuestros seres queridos que ya partieron? La muerte siempre ha estado cerca de mí y no me asusta, al menos ya no. Al igual que quizás algunos de ustedes, he tenido que aceptar la pérdida de mi pareja, abuelos, amigos y de mi padre. Asimismo, por mi trabajo, me ha tocado ayudar en la transición a personas que van a fallecer y dar apoyo a quienes se quedan aquí también. Esto me ha brindado la oportunidad de tener grandes enseñanzas de vida y la más importante, que es a disfrutar mi propia vida aquí y ahora en este cuerpo físico temporal. ¿Tengo miedo a la muerte? Ya no. La falta de información puede provocar miedo a la muerte, pero no hay nada que temer, sobre todo si en esta vida haces de ella una oportunidad para contribuir en la vida de otros, para estar en paz y para conectarte con la divinidad, con Dios o el universo, como prefieras llamarle, que te va a recordar que somos eternos. Por mucho tiempo compartí en conferencias sobre el tema de nuestros seres queridos que ya partieron y siempre sentía un poco de nervios, no por hablar en público en sí, bueno, sí, también un poco, sino más bien porque el tema incluía mis propias experiencias sobre la forma en que percibo la muerte física, asimismo de mi sensibilidad para ver, escuchar y sentir a las personas que han dejado este plano físico. De hecho, estoy corriendo un riesgo contigo si no conoces mi trayectoria, pero con la única intención de abrir mi corazón a ti, que quizás, aunque nunca nos lleguemos a conocer personalmente, me gustaría compartirte este tema especial en donde que me conozcas un poco más hablando sobre este tema. En mi libro Contactando con lo Divino estaba a punto de incluir todo un capítulo, sin embargo preferí esperarme, quizás porque no era el momento, quizás un poco por timidez. Y hoy estoy aquí lista para compartirlo, y no solo eso. Me han pedido que publique mi libro y curso con este tema, dado que cada vez son más personas que viven experiencias con sus seres queridos aparentemente sin explicación, al menos no desde la mente, pero ya les avisaré. Mientras tanto, continuando con el tema, hay experiencias que solo se sienten en el corazón y la mente no tiene espacio para analizar lo que es del espíritu.
Por lo mismo, cuando dejamos de lado muchas de nuestras creencias y simplemente nos conectamos con nuestro ser, nos damos la oportunidad de conectarnos con todo, incluyendo otros planos y dimensiones. Lo creas o no, somos seres multidimensionales, pero nuestra atención está tan enfocada en las cosas del cuerpo, de la materia, el exterior, que no vemos más allá del velo. Te comparto que yo misma tuve muchas dudas de hablar sobre este tema, ya que cuando me di a la tarea de investigar, por ejemplo, en la Biblia, el tema de los espíritus parecía algo negativo, de locos o poseídos, y eso me confundía, ya que para mí era una experiencia totalmente diferente, de mucho aprendizaje, el poder transmitir a los familiares del fallecido un mensaje, mismos que siempre había forma de corroborar y no era una serie de palabras de consuelo o de decirles lo que ellos querían escuchar, nada de eso. Eran mensajes muy específicos en donde solo aquellos que recibían el mensaje por parte de su ser querido podían corroborarlo. No me dedico a eso, pero las circunstancias a veces así lo han permitido. El tema de nuestros seres queridos que ya partieron es algo que respeto muchísimo y casi siempre menciono en mis conferencias que de alguna manera tener comunicación con un ser querido no es como llamar a un número 1-800 en donde automáticamente ya te conectaste con ellos. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho respeto. Y yo tengo mucho respeto. Sin embargo, como les decía, por cosas de la vida y quizás también por participar en eventos ha sucedido. ¿Lo busco? No. ¿Se da o viene de alguna manera? ¿Dios lo permite? No lo sé. Pero cuando ha sucedido, siempre ha sido una experiencia maravillosa, no solamente para mí, sino para las personas que han tenido un mensaje por parte de sus seres queridos. Desde mi niñez tuve esas experiencias, pero con el pasar del tiempo se hicieron más frecuentes, más reales y llenas de grandes enseñanzas, ya que una vez que percibes el mundo espiritual puedes comunicarte con diferentes seres de luz también, ya que todo es energía y todos estamos conectados. La diferencia estriba en tu disposición de percibir lo intangible, lo que no necesariamente puede comprobarse científicamente. Sin embargo, me hacía varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo compartir estas experiencias sin que por ello yo sea juzgada? ¿Cómo le explicas a quienes aseveran tener la única verdad de que existen otros planos diferentes a los nuestros, que a la vez están interconectados con este plano en el que vivimos? Muchas preguntas venían a mi mente. Sin embargo, cuando dejas que las cosas fluyan y tu intención siempre es generosa, la misma vida te va poniendo en el lugar con las personas y en el momento correcto para que el Espíritu Santo o simplemente Dios te permita contribuir en la vida de otras personas. Siempre he procurado ser escéptica por mi propio bien y no permitir que mi imaginación se interponga. Esto justamente me permite poder ayudar o contribuir en la vida de las personas proporcionándoles información que los ayude a disfrutar más de la vida. Y en este caso en particular, honrar a nuestros seres queridos, siendo nosotros felices en este plano también. Lo que comparto aquí es basado en mi propia experiencia y puedes escucharla con una mente y corazón abiertos o simplemente ignorarlo. Quizás algo de lo que escuches te brinde paz y armonía, no lo sé. Eso depende de ti. Hace un momento mencionaba que muchas de las experiencias cercanas a la muerte o de que existe la vida después de la muerte física no siempre habían sido comprobadas científicamente. Sin embargo, en la actualidad existen libros que han sido publicados en donde comparten valiosa información sobre el tema, desde psicólogos, científicos, religiosos, entre otros, que afirman que la vida después de la muerte física sí existe. Si te interesa profundizar en el tema, te sugiero que investigues por tu cuenta y leas para que después llegues tú a tus propias respuestas. El primer estudio científico, por ejemplo, fue realizado por el Dr. Raymond Moody en los Estados Unidos. Su libro Life After Life en 1975 vino a revolucionar con este tema, ya que nunca se había escrito un libro así. Raymond Moody, por ejemplo, hace una compilación de más de 150 entrevistas a personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte, contando con el apoyo de médicos en donde al final no pueden explicar al 100% lo que sucede. Lo bello de esto es que para quienes han vivido ese tipo de experiencias, su vida jamás es la misma. Si el día de hoy tuvieras una experiencia cercana a la muerte y te encuentras en otro plano con tus seres queridos, ¿tendrías miedo de morir? Para esto siempre va a haber personas que van a
dar su opinión contraria sobre que no existe la vida después de la muerte. Y está bien, es muy válido que cada persona tenga su punto de vista. Lo importante es informarse, es documentarse y también darte crédito del tipo de experiencias que tú tienes. Si tú has tenido una experiencia que para ti ha sido muy real, de percibir a un ser querido cerca de ti, de soñar con ellos, dándote ellos un mensaje de consuelo, de paz, de que están bien. Esa es tu experiencia, eso es algo que nadie te puede quitar y que quizás no tengas ni siquiera que corroborarlo con nadie. Es tuyo, es tu momento, es para ti. Entonces, si tú has perdido a un ser querido, alégrate de saber que solo dejaron su cuerpo físico y que muy posiblemente estarás algún día a su lado. Imagina que se fueron de viaje a un hermoso lugar en donde, llegado el momento, tú los vas a alcanzar. Ninguna despedida es fácil, pero se vuelve más fácil cuando recordamos que solo el amor es real. Solo el amor es real y que no existe la separación. Es solo la idea de la separación y también tu dolor. Tu dolor es temporal. Todo es temporal. Considerando que la muerte significa transición, por lo tanto, pasamos de un estado a otro. Existe la creencia, de acuerdo a estos estudios, en donde al dejar el cuerpo, seguimos conservando nuestra inteligencia, memorias, conocimiento, valores, nuestra moral y nuestro ser interior. El único cambio es que no requiere más un cuerpo físico para moverse en otro espacio, en otro tiempo. ¿Qué es el duelo? Bueno, existen muchas definiciones, pero básicamente el duelo es el proceso tras la pérdida de un ser querido, tras la pérdida en general. ¿Cuánto puede durar el proceso del duelo? Bueno, aunque no lo creas, el proceso del duelo dependerá de lo que tú elijas hacer cada día. Puedes elegir perderte en tu dolor o puedes honrar a tu ser querido por medio de vivir tú plenamente en este plano o dimensión poco a poco. Pero si tú te enfocas en que cada día vas a elegir ser feliz, vas a avanzar más rápido. Lo que he percibido en todos estos años es que ellos están vivos en otro plano y la única diferencia es que han dejado su cuerpo físico para vivir ellos otro tipo de experiencias, aquellas que el alma, que es inmortal, necesita seguir experimentando. El proceso del duelo cada persona lo vive de forma única. La primera etapa es la negación o inclusive aislamiento. Cuando la persona piensa, esto no puede estar sucediendo, esto no es verdad. Después viene la segunda etapa, que es la ira, cuando nos preguntamos cosas como, ¿por qué a mí? Y se tiende inclusive a culpar a otras personas o circunstancias o a Dios mismo. La tercera etapa es la negociación. Aquí es cuando se hace una promesa de que si la persona sobrevive, se harán cambios en su forma de vivir. Eso es solamente un ejemplo. La cuarta etapa, la depresión. Aquí es donde la persona se siente tan triste que no tiene la motivación para hacer nada. Todo le da lo mismo, no se baña, no come, está en depresión. Y después viene la quinta etapa, que es la aceptación. Por fin, después de todo un proceso de altas y bajas emocionales, la persona empieza a experimentar un poco de más paz. Empieza a dejar ir aquello que ya no está más en su control, aquello que ya no puede cambiar, ya sucedió, pero se da cuenta que puede continuar con su vida. Si bien podemos llegar a experimentar el ir de un estado a otro, hay formas de aligerar nuestro dolor si así lo permitimos. Pero también deseo hacer énfasis que en la vida hay que decir y hacer cosas buenas por los demás. En vida hay que hacerles saber a nuestros seres queridos que los amamos, mostrarles gratitud. En vida hay que hacer cosas juntos en armonía, para que no llegue un día y te arrepientas de todo lo que no dijiste o hiciste y que ya no puedes hacerlo. De hecho, en esta parte, cuando alguna persona me comparte que quiso decirle a un ser querido lo mucho que estaba agradecida o que lo amaba, mi sugerencia es, imagina que esa persona está frente a ti y en voz alta conéctate y dile, gracias, te amo, en fin, que la persona se abra y exprese todo lo que hay en su corazón. Por propia experiencia, creo que todos tenemos la capacidad de comunicarnos con nuestros seres queridos y solamente basta conectarnos emocionalmente, mentalmente con ellos. Puedo asegurarte que sí perciben ellos nuestros mensajes. De hecho, pueden darte alguna confirmación de que recibieron tu mensaje.
Lo importante es que lo hagas y no tengas ningún tipo de expectativas, solamente expresa tu sentir y deja que el universo te sorprenda. En caso de un duelo, existe un proceso de transformación y crecimiento en donde personalmente sugiero que vivan sus emociones sin reprimirlas, como haciéndoselos fuertes. Eso no les va a servir, eventualmente puede ser contraproducente. Es normal sentirnos mal y eventualmente cada persona lo irá superando. Sin embargo, te invito a que no te atormentes y que busques ayuda de un profesional de ser posible, ya que no siempre las amistades o familiares, por muy bien intencionadas que sean, te van a dar el apoyo que requieres para que superes esta situación y puedas avanzar. La teosofía, por ejemplo, dice sobre la muerte que es desechar el cuerpo físico, la revestidura externa del ego que continúa viviendo en el astral hasta que se agote la fuerza generada durante su vida terrestre por sus emociones y pasiones, y continúa en el plano mental y así sucesivamente hasta pasar a un estado superior de conciencia. Por otro lado, la ignorancia y la superstición sobre el más allá ha provocado un sentimiento de miedo, incertidumbre, y no consideran que justamente eso puede ser una causa por la cual los seres queridos que ya partieron, que dejaron su cuerpo físico, no trasciendan hacia la luz, que se queden aquí con asuntos pendientes quizás, porque tienen una idea o un miedo de lo que va a pasar con ellos si deciden ir hacia la luz, perdiendo así la oportunidad de seguir avanzando espiritualmente. No tienes que creer nada de lo que te digo, pero velo por ti mismo, ábrete a la experiencia. La Tierra es considerada el planeta de la expiación y de las pruebas. La forma en la que vives en este plano, tus acciones, tus palabras y las emociones que generas constantemente influirán al momento de tu transición. Habrás escuchado hablar sobre la ley divina de causa y efecto, que es todo lo que hacemos tiene consecuencias, por lo tanto no hay error en lo que nos sucede. Lo importante es empezar a prestar atención, si no lo has hecho, del tipo de pensamientos, palabras y acciones que están generando un determinado tipo de realidad en tu vida. Si no te gusta lo que percibes en el exterior, empieza a trabajar un poquito en tu interior y empieza a elegir cosas diferentes, cosas que te hacen más feliz. Y te puedo decir que tus experiencias van a empezar a ser más positivas. ¿Qué te puede ayudar a superar el duelo tras el fallecimiento de un ser querido? Bueno, este tema es muy amplio, pero me gustaría resumirlo en lo siguiente. Recordar que existe la vida después de la muerte física. La muerte física es una transición solamente, ya que vamos a pasar de un estado a otro, pero seguimos existiendo. También es importante recordar honrar la vida de aquellos que ya partieron, viviendo tú al máximo. Cada día puedes encontrar razones para ser feliz. Si supieras que ellos te pueden ver, te pueden sentir, te pueden escuchar, dime, ¿te gustaría que vieran que estás sufriendo? Por otro lado, que tus pensamientos, palabras y acciones sean un reflejo de la grandeza de tu corazón y no la de tu ego, que solo te va a engañar haciéndote creer que existe la separación, provocándote así dolor y sufrimiento. No puedes cambiar el que ellos ya no están físicamente a tu lado, pero puedes sentir consuelo de saber que siguen vivos en otro plano, en otra dimensión, y seguramente están más cerca de ti de lo que crees. Honra su memoria con tu alegría y permite que ese amor entre ustedes los mantenga por siempre unidos. El amor es real, el amor es lo único que importa, el amor trasciende todos los planos, y para el amor justamente nada es imposible. Si por casualidad estás en un momento en donde alguien está a punto de partir, por favor ayúdalos a irse en paz, en amor, sin miedo, sin reproches y con la certeza de que irán a un plano mejor en donde el dolor ya no existe. Hace ya varios años, cuando mi exprometido en aquel entonces iba a fallecer, tuve que aguantarme mi dolor y pensar solo en él, para que de esta forma él me viera tranquila, serena y jamás me vio llorar. ¿Fue fácil? No. Pero pedí a Dios fortaleza para que mis palabras y acciones en sus últimos momentos le brindaran la paz que necesitaba. Justo antes de partir tomé su mano, lo vi a los ojos, dándole gracias por haber estado en mi vida y por todo lo que aprendí, porque todo el tiempo estamos aprendiendo de nuestras experiencias, ¿no es así? Mis palabras finales fueron: todo está bien, ve en paz, gracias. La vida, después de los años, me regaló una nueva experiencia en el amor y elegí escribir, por lo tanto, otro capítulo en mi vida, ya que no se trata de querer comprender los misterios de la vida y de la muerte, sino aprender de ella misma y seguir avanzando.
En el caso de mi padre, por otro lado, que tuvo una muerte trágica en un accidente, mi dolor fue por no haber estado allí para él. Cuidé de él en los últimos años y no podía dar crédito a la noticia. Lo acababa de ver y decirle que lo amaba, y recibí una llamada con la mala noticia. Sentí que mi mundo se paralizó. Con el pasar de los días, una experiencia que mi hija y yo tuvimos con él nos dio el consuelo de que él estaba ya en un hermoso lugar. Cada vez que tenía un sentimiento de tristeza, me imaginaba que estaban frente a mí diciéndome: ánimo, disfruta la vida, realiza tus sueños. Y eso es justamente lo que he decidido hacer. Aprender a disfrutar cada día y seguir realizando mis sueños. Dime, si estuvieran tus seres queridos frente a ti, ¿qué crees que te dirían? ¿Qué consejo te darían? Cuando llegue el día de reunirte con ellos, ¿qué tantas bellas experiencias les compartirás? Hay otro tema que también me gustaría incluir aquí, que es cómo apoyar a una persona que ha perdido a un ser querido. Bueno, a veces tampoco uno tiene una idea clara qué decir o qué no decir. Y no quisiera terminar este programa sin antes sugerir qué decir y qué no decir a una persona que está en duelo. Lo que no debemos decir, o al menos mi sugerencia es, evita decir frases como: no puedo creer lo que pasó, ¿cómo murió? Sé fuerte, Dios tiene formas misteriosas de actuar. Eso, créeme, no ayuda en lo absoluto. Recuerdo que cuando yo viví estas experiencias, inclusive familiares me decían, querían todos los detalles de cómo había muerto mi padre, y considerando yo la inquietud de ellos, yo lo hacía. Pero para mí era doloroso, era revivir una y otra vez los detalles de su muerte. Pero no es lo mejor. En cambio, lo que sí podemos decir es: estoy contigo. ¿Qué puedo hacer por ti el día de hoy? Y tratar inclusive de ayudar a la persona a aligerar su proceso, ayudándola en cosas administrativas o en cosas, detalles de hacer una reunión, quién se va a encargar de la comida, de los invitados. Ese tipo de cosas yo creo que realmente ayudan más a una persona, diciéndoles: estoy aquí para ti. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Ya para finalizar, se cree que existen diferentes momentos en donde podemos morir de acuerdo a ciertas creencias y estudios, pero que definitivamente hay una en la que no nos escapamos de ella. Hay quienes dicen que existe la hora en que vamos a nacer, asimismo la hora en la que vamos a morir. Sin embargo, nadie lo conoce, aunque creo que internamente cada uno presentimos el día que nos vamos a ir. La pregunta es: ¿estás en paz? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué legado vas a dejar a los que se queden aquí? Tus palabras y acciones son una invitación para que el día de tu partir te recuerden con amor. Cuando me tocó dar el servicio de la muerte de mi padre, esa fue una de las preguntas que les hice a los asistentes. ¿Cómo queremos ser recordados? Casi nunca nos hacemos este tipo de preguntas y la verdad creo que es muy importante preguntarse: ¿qué es lo que voy a dejar yo al partir? Y no me refiero a las cosas materiales, me refiero a las experiencias, a los sentimientos, a las enseñanzas que vamos a dejar. ¿Cómo queremos ser recordados? Bueno, te lo dejo de tarea. Hay que hablar de la muerte con la familia y amigos como algo que es natural e inevitable, y hay que vivir esta vida con mayor conciencia y amor. Hay que perderle el miedo a la muerte física y en su lugar amar más la vida, ¿no crees? Bueno, te sugiero que escuches el episodio Si tu último día estuviera cerca, ¿cómo vivirías? Ya que puede ayudarte a ver la vida y la muerte desde otra perspectiva. Puedes escuchar y descargar gratis ese y otros episodios con temas variados de mi programa Una Nueva Perspectiva desde iTunes, Spreaker, SoundCloud, también en mi canal Liliana Ruiz de YouTube y por supuesto desde mi website www.lilianaruiz.com. ¿Me harías un favor? Si te gustó este programa, compártelo, ya que nunca sabemos los corazones que podemos llegar a tocar y hacer sus días más placenteros. Muchas gracias por escucharme, me despido. Por hoy, su amiga de siempre, Liliana Ruiz. Hasta pronto. Este ha sido un programa más de Una Nueva Perspectiva con Liliana Ruiz. No olvides escuchar todos nuestros programas anteriores visitando la página www.lilianaruiz.com. Hasta pronto.